Empezamos. Eh, ¿Usted se acuerda cómo vivía cuando tenía nuestra edad, los 15, 14 Hoy me acuerdo años? perfectamente. Te puedo explicar todo lo que quieras. Recuerde más o menos, pues dígame más o menos lo que le venga primero a la mente de esa época. A ver, y dependiendo, es que fue una época muy bonita para mí. Aquí ya. Primero, yo soy de Herrera del Duque, de la provincia de Badajoz. ¿Cómo? Mi pueblo es Herrera del Duque El Río del Duque. y es de la provincia de Badajoz. Ujú. ¿Veis? Para que os situéis. Vale. Yo salí de allí con 15 años. O sea que hasta los 15 años viví allí. Y no he dejado de ir. He ido allí con muchísima frecuencia. Y mi marido también era de allí. Y toda la familia de allá. Todo. Usted creció en Badajoz, pues, Sí, en Herrera del Duque. y Un hasta pueblo. los 15 años. Sí, sí. Nací allí y crecí y trabajamos. ¿Y cómo vivió usted ahí? Pues yo en esa época feliz total. Feliz. Soy la mayor de 5 hermanos. Ujú. Y bueno, yo me acuerdo de esa época, con 14 años yo dejé de ir a la escuela, hasta entonces yo estuve yendo a la escuela. ¿Hasta los 12? No, hasta los 14. Entonces, estuviste en la Y escuela. dejé de ir a la escuela porque mi maestra quería que fuera al instituto. En aquella época en mi pueblo no había instituto, teníamos que salir fuera. Y mi padre decía que no podía ser mantenerme fuera porque me tenía que pagar pensión, aparte de los estudios, y era mayor de 5. O sea que hasta los 14 años yo estuve en mi pueblo pues yendo a la escuela y siendo la persona más feliz del mundo. ¿Usted sentía alguna diferencia de género en ese tiempo? Me refiero si lo trataban diferente a los niños de las niñas, ¿o no? Bueno, en aquella época los colegios no eran mixtos, las clases no eran mixtas. ¿Eran como ahora? ¿Todos en la misma clase? No eran mixtas precisamente. Las niñas íbamos a una clase y los niños iban a otra, que no eran mixtas. No. Pero vaya, pero nosotros lo veíamos la cosa más normal del mundo. No nos sentíamos discriminados ninguno, ¿eh? Era la cosa más normal del mundo. Y no se importaba. A mí en absoluto. Entonces, respecto a la situación que vivía usted en su hogar, o sea, me refiero a la situación política, si usted se escuchaba algo de sus padres quejándose de su situación, A ver, ¿cómo te lo explico? A ver, económicamente, sin ser ricos, pero vivíamos bien. Mi padre no dependía de nadie, sino de su trabajo, o sea, no era un asalariado, no. Luego, la parte de mi marido tampoco. Y claro, pues a lo mejor había personas que lo vivían peor, ¿no? En la cuestión política, más bien sí, se oía, no mucho en mi casa, pero sí se oía hablar de política, claro que se oía hablar. pero Y de derecha más que de izquierda, pues sí. Entre otras razones, porque los de izquierda, el día 29 de agosto mataron a mi abuelo por ser el alcalde del pueblo. Solo y exclusivamente. Y claro, se vive de una manera. Pues ya, y vamos a meternos más en política. entonces usted, ¿qué comía en esos tiempos? Por lo que había. Lo que había no... Lo que se producía en la tierra, verduras... bueno, verduras y carne, que tenemos unas carnes extraordinarias allí, sí. de cordero y cerdo, lo que quiera, y ternera, las que quiera. A ver, comer, pues, no sé, bien. Y si no había suficiente, mi padre por su trabajo lo llevaba de fuera. O sea que yo escasez de alimentos ni gracias a Dios. Y en ese tiempo la sanidad en Badajoz, ¿cómo era? Bueno, yo te puedo decir de mi pueblo. Pues había 2 médicos de cabecera en el pueblo, y practicantes. Ahora, lo peor que ha habido siempre y hay todavía, porque están solo los hospitales, pero el médico de cabecera, eso teníamos 2 en mi pueblo pequeño. Bien asistido, sí. Ahora, una vez que ya salía de allí para los hospitales, eso ya era otra historia.
porque allí los pueblos hay, son muchas distancias las que hay de uno de otro. Claro, lo que era urgente, pues tenía que coger la ambulancia y después ir hacia el hospital, ¿no? Ambulancia, más que ambulancia, que en esa época no había, como tal, El vehículo que era el taxi, un taxi, y te llevaba al hospital. Madre mía. Entonces, en respecto al objeto, ¿qué recuerda usted de su usuario, el dueño del objeto? Bueno, la persona que lo compró es el tatarabuelo de Ángel. ¿Cómo se llamaba? Ángel Bañuelo Rodríguez. Ángel Bañuelo Rodríguez. ¿Y qué recuerda de ese hombre? No, de ese hombre yo no lo conozco. ¿No conociste? Ese señor murió joven, era el abuelo de mi marido. Y yo recuerdo que era abogado, político, llegó a ser presidente de la Diputación de Badajoz. De hecho, en Badajoz Capital había un instituto con su nombre, Ángel Bañuelo. Él era abogado, tenía 2 hijos y los 2 fueron abogados, políticos también, por supuesto. Uno, el otro no tanto, pero aún así. Luego tenía 4 hijas, aparte de estos 2 hijos. Hubo quien de sus hijas, 1 o 2 hicieron magisterio en aquella época sin ejercer, porque no lo necesitaban. Pero... Y luego ese señor lo compró, la escribanía esa, para su despacho. De él pasó al abuelo de mi hijo, al tatarabuelo, ¿no? No, tu bisabuelo, al bisabuelo de Ángel, que también era abogado. Y cuando ya faltó su abuelo, pasó a su padre, que también era abogado. ¿Te recuerdas dónde se compró ese objeto? No. No recuerda nada de ese objeto. De ese objeto, lo único que yo lo he visto siempre, desde que empecé a frecuentar la familia de mi marido, pues aquí en el despacho. En la mesa del despacho que han estado utilizando siempre. Y mi suegro, que también era abogado, y él lo ha utilizado toda la vida en su despacho. El Ángel me comentó que ese hombre, Ángel también, trabajaba en el ayuntamiento de su pueblo. Ángel. No, o sea, porque tengo entendido de que Al tío Ángel. también, bueno, no. No, pero ese uno, ya no, es secretario del no, ayuntamiento. uno entre ellos, mi tatarabuelo, estuvo en el ayuntamiento. Fue alcalde. O mi bisabuelo, no sé. Tu bisabuelo, pero no era Ángel, este es Miguel. Algo pues, Tu bisabuelo, el padre de la tía Ángela y de Sí, sí. tu abuelo, ese fue alcalde también. Lo que importa es el objeto, él utilizó ese objeto. Siempre. Mientras él estuvo en el despacho, él utilizó siempre. Vale, no te preocupes si tienes que hablar así de esta manera con el... No, con no, la no, cámara, no, se no. recorta y ya está. No pasa nada. Lo que pasa que él se hace un lío con los nombres, Yo sí, yo para esa porque mi madre. son muchas generaciones, ¿eh? Entre Ángel y la persona que compró la escribanía, ¿eh? Bien, entonces sigamos el recorrido de la escribanía, el objeto. Primero la compró ese hombre. Este señor sería en el 1860 y algo. 1860. Sí, 60 y algo. Entonces utilizaba ese objeto para... Pues en su despacho él era abogado y le tenían el despacho pues, para escribir. Vale, entonces ese objeto fue a parar, cuando él acabó de utilizarlo, cuando murió, ese objeto... Pasó, se quedó en su casa Ujú. y uno de los hijos, que era abogado también, lo utilizó, Igual que hacía ese hombre Ángel. Ángel. Y la segunda persona que lo utilizó se llamaba, el hijo que lo utilizó, que también era abogado, se llamaba Andrés Andrés. Bañuelo. Y lo utilizó de la misma manera. De que la su misma padre. manera. Estaba allí la escribanía estaba en la mesa del despacho. Entonces se utilizaba el tintero, que si la tinta la hacíamos, porque yo cuando iba a la escuela hacía tinta. Ah, la tinta la hacíais vosotros. Hombre, claro que la hacíamos. Comprábamos unos sobres que venían varias pastillitas, y con una pastillita de esa la poníamos en el tintero con agua, se disolvía la pastilla, y con la plumilla íbamos escribiendo. Que de hecho yo tengo cuadernos todavía de cuando yo iba a la escuela, Vale. que escribíamos con la plumilla esa, me encantaba escribir con esa pluma. Más que ahora con el bolígrafo. Que así, por cierto, sería una letra preciosa. Entonces, A ver, sigamos con la trayectoria del objeto. Sí. ¿A quién fue parar después de Andrés? al bisabuelo de Ángel.
que era abogado, y entonces se llevó la escribanía esa a su despacho. ¿Se acuerda dónde estaba ese despacho? Pues en su casa, en Herrera del Duque, en su casa. Y wow. Ha estado siempre en los despachos. A ver, ellos habilitaban una habitación de la casa y la hacían despacho. En su casa. En su casa. Que tenía una oficina en su propio hogar. Vale, y seguimos con la escribanía. Vale, pues hasta que llegó a las manos de Ángel, del padre de Ángel. Pero ¿cómo fue ese cambio? O sea, fue de Andrés y después de Andrés. Andrés, a ver si nos situamos. La abuela de Miguel Ángel era hermana de Andrés. Vale. Y entonces la abuela de Miguel Ángel estaba casada con otro abogado. Y al casarse y llevarse la mesa del despacho, el tío Andrés ya dejó de ejercer, y entonces mi suegro, digamos, el padre de Miguel Ángel, se llevó la mesa del despacho y la escribanía a su despacho. Sí, así fue como llegó la escribanía a Sí, vuestro hogar. claro. O sea que un largo de hombres abogados en vuestra familia, Sí. que fueron todos abogados. A ver, el abuelo de Miguel Ángel no descendía de los Bañuelos, digamos. A ver cómo te lo explico. El que compró la escribanía era Bañuelos, de apellido, ¿no? Sí, de familia. De familia. Él era Ángel Bañuelos, la compró, pasó a sus hijos Antonio y Andrés Bañuelos, que también eran abogados, ya que la compró era abogado, los dos hijos que tuvo también fueron abogados, y luego la mayor de las hijas de este Ángel Bañuelos se casó con Miguel, que también era abogado, que Miguel García. Ángela Bañuelos con Miguel García. Entonces llegó ahí otro abogado. Vale. O sea, esta escribanía va de abogado a abogado. Y si Ángel es abogado, pues pasará a él. Pues vaya pena. Va a ser que se va a quedar como un recuerdo. ¿Recuerdo de la familia? Sí. Bueno. Pues ya está más o menos. Era preguntar sobre la familia, preguntar cómo era el objeto. Pues ya está. ¿Y pausa? ¿Ya?